Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Siempre es una bendición llegar a esta época del año en la que podemos celebrar juntos el Congreso de Movipres. Este es un tiempo en el que normalmente nosotros nos reunimos físicamente para vernos cara a cara, para abrazarnos y para platicar un poco, a veces acerca del trabajo en el campo o también a veces para platicar acerca de nuestra vida personal y de nuestras familias. A lo largo de los años, Dios nos ha permitido formar una comunidad no solamente de creyentes, sino de pastores y obreros cristianos que compartimos este caminar juntos, compartimos nuestras experiencias y nos ayudamos y nos animamos a caminar unos con otros. Pero desafortunadamente, hermanos, este año no podemos reunirnos así. Tampoco estamos completamente seguros de cuándo es que nuestro Señor nos permitirá nuevamente reunirnos como lo hacíamos antes. No cabe duda, hermanos, que esta enfermedad ha traído cambios muy importantes a nuestra manera de vivir y a nuestra manera de trabajar. Y prácticamente esto ha sucedido de la noche a la mañana. Cuando nosotros miramos hacia atrás, hermanos, y miramos cómo era la vida recién el año pasado y lo comparamos con la manera en la que nosotros estamos viviendo ahora, hermanos, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué pasará con la iglesia? Porque la verdad, hermanos, es que si hay un sector de la sociedad que ha sido afectado en este tiempo, hermanos, esa es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Los cambios que esta pandemia ha traído, hermano, afectan profundamente lo que es la iglesia en su propia definición. Nosotros sabemos que iglesia son aquellos llamados fuera, apartados por Dios, para estar juntos, no solo de una manera espiritual, sino también de una manera física. Es ser iglesia, hermanos, implica caminar juntos, andar juntos en este camino de fe que Dios ha trazado para nosotros. Y eso es algo, hermanos, que ahora es muy difícil de hacer. En la iglesia en la que estoy sirviendo, hermanos, desde el mes de marzo no hemos tenido un solo culto público donde podamos estar de nuevo físicamente reunidos. Desde hace poco más de 6 meses no hemos podido entonar un solo himno juntos, hermanos. No hemos podido gozarnos con algunos otros hermanos en una boda, por ejemplo, y tampoco hemos podido llorar y abrazar a nuestros hermanos que están sufriendo en un funeral. No hemos celebrado la cena del Señor y ni siquiera, hermanos, hemos podido estrechar la mano de algún hermano que no pertenezca a nuestro núcleo familiar más cercano. Todos esos cambios, hermano, y muchos otros que no estoy mencionando, afectan profundamente el desarrollo de la iglesia. Así que, ante aquello que algunos han llamado la nueva normalidad, ¿qué es lo que debería hacer la iglesia, hermano? ¿Cómo es que la iglesia debe desarrollar su labor en este nuevo tiempo? ¿Qué cambios son absolutamente necesarios para seguir predicando a Cristo, para acompañar a los discípulos de Cristo en su caminar con Él y amarnos y edificarnos los unos a los otros? En este tiempo, hermano, muchos están poniendo su esperanza en la tecnología. Ellos dicen, nosotros debemos seguir haciendo lo mismo, pero de una manera diferente. Pero en realidad, hermano, nosotros estamos llamados a hacer exactamente lo mismo que veníamos haciendo antes. Yo creo, hermano, que esto es algo en lo que debemos reflexionar. Y lo digo, hermano, porque a la luz de la palabra de Dios, cada tiempo de dificultad trae consigo la obligación de revisar profundamente nuestra manera de vivir. Aunque la verdad, eso no es para todos, hermano, sino solamente
para el verdadero pueblo de Dios. Nos es suficiente, hermanos, recordar la época del exilio. Esos eran tiempos en los que Dios llamaba a su pueblo al arrepentimiento y les mostraba aquellas cosas que debían cambiar. Lo que vemos con mucha claridad en la Escritura, hermano, es que no es solamente una cuestión de forma, sino una cuestión de fondo. Dios en ese tiempo llamaba a su pueblo a revisar todo lo que estaban haciendo, los llamaba a revisar cuáles eran sus verdaderas motivaciones y sobre todo lo llamaba a corregir cualquier cosa que no estuviera conforme a su voluntad revelada. En ese sentido, hermano, la reforma no es algo propio del siglo XVI, sino más bien algo propio del pueblo de Dios. La reforma, hermano, es un llamado permanente que Dios hace a su pueblo. Si lo pensamos así, hermano, esta pandemia es un recordatorio de que estamos obligados a revisar nuestro propio corazón, a revisar cuáles son nuestras verdaderas motivaciones y cuáles son nuestras verdaderas intenciones a la luz de la santa palabra de Dios, para que así, hermanos, al ser confrontados por ella, mediante la iluminación de su Espíritu Santo, nosotros podamos ver lo que no está de acuerdo con su voluntad, para que nosotros nos humillemos verdaderamente, pidamos perdón y trabajemos en esas cosas conscientemente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, para ajustarnos a la voluntad de nuestro Dios. En los primeros meses del año, hermano, cuando recién comenzaba esta situación, alguien me preguntaba, ¿cómo ve usted esto que está pasando? Yo respondí con una imagen que se me vino de inmediato a la mente. Esta situación, la que ahora estamos viviendo, me parece similar a la que muchos de nosotros hemos vivido cuando tomamos una caja y en esa caja metemos un montón de cosas para transportarlas de un lado a otro. Llega el momento en que hemos metido tantas cosas a esa caja que comienzan a salirse. Pero aún así nosotros levantamos esa caja e intentamos llevarla hacia donde la queremos llevar. Pero nosotros vemos que algo comienza a salirse de la caja. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, uno de nuestros primeros instintos, hermanos, es sacudir esa caja con la esperanza de que algunas cosas se acomoden, de que algunas cosas tomen su lugar. Pero nos damos cuenta de que, aunque las cosas se han metido un poco más, el espacio sigue sin ser suficiente. En ese momento, es absolutamente necesario detenerse, hacer un alto, poner la caja en el suelo, sacar las cosas y decidir lo que es esencial, lo que es absolutamente necesario llevar. Poco a poco, hermano, sin que nosotros nos hayamos dado cuenta, hemos ido metiendo más y más cosas a la iglesia. Cosas que han sido de cierto provecho, es cierto, pero muchas de ellas no forman parte de lo que es esencial. Quizá debemos ser sinceros también en esto. Quizá muchas de estas cosas se han convertido en ídolos dentro de nuestra propia estructura eclesiástica. Y hasta ahora nunca nos hemos preguntado si realmente es necesario llevar todas esas cosas. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con esta pandemia en medio de la iglesia, hermano? Yo creo que Dios no solamente está sacudiendo la caja, sino que Dios nos está dando la oportunidad de hacer un alto y de revisar todo lo que hay dentro de esa caja. ¿Es realmente necesario todo lo que hasta ahora hemos ido metiendo allí? ¿O hay algo que debamos sacar? ¿Qué es realmente lo esencial? Piense usted de la siguiente manera, hermano.
si usted tuviera la seguridad de que el Señor viene en los próximos 5 años, ¿qué es aquello en lo que como iglesia deberíamos concentrarnos? En lo personal, hermano, yo veo solamente unas pocas cosas que son esenciales. La predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Acompañar en su caminar espiritual a todos aquellos que hayan respondido afirmativamente a este llamado. Llevar una vida de completa, verdadera y sincera adoración a nuestro Dios e iluminar a nuestro mundo a través de las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para nosotros. Quizá haya alguna o algunas cosas más, hermanos, que sean esenciales, que debamos realizar, pero tampoco creo que deban ser demasiadas. La tarea de nuestra iglesia hoy, hermano, es tratar de comprender de una manera un poco más precisa qué es lo que Dios quiere de nosotros. Tenemos que concentrarnos, hermanos, en entender cómo es que Dios quiere que realicemos eso y de verdad poner manos a la obra. Las conferencias de este 17º Congreso Movipres, hermano, tienen como intención meditar sobre algunos de estos asuntos esenciales. La idea es que nos ayudemos unos a otros a reenfocar nuestra tarea a la luz de la palabra de nuestro Dios, buscando con fidelidad lo que Dios quiere de nosotros y la manera en la que podemos y debemos realizarlo en este nuevo tiempo. Nuestra oración, hermano, y nuestra esperanza es que estas conferencias sirvan con este fin y que sean de mucho provecho y de mucha bendición para la Iglesia del Señor. Oremos. Padre eterno, te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Toda la adoración de lo más profundo de nuestro corazón, Padre, porque tú nos permites así, a pesar de la distancia, estar reunidos, Señor, con un solo propósito, con un solo fin, que es el de honrar y glorificar, exaltar tu santo nombre. Padre Santo, queremos poner en tus manos este congreso que hoy iniciamos. Cada uno de los ponentes, Señor, cada uno de los conferencistas, Padre Eterno. Queremos rogarte que tú obres en ellos, a través de ellos, Padre, para que lo que hemos mencionado ahora pueda llevarse a cabo, Señor. Que podamos ser confrontados por ti, Señor, a la luz de tu santa palabra, a través de tu Santo Espíritu, Padre Celestial, para entender cuáles son tus propósitos para tu iglesia, Señor. No solo en este tiempo, sino a lo largo de toda su historia, Señor. Ayúdanos a entender lo que es verdaderamente esencial. Aquellas cosas, Señor, que estamos realizando y que no van conforme a tu voluntad. Aquellas cosas, Señor, que hemos dejado de lado, que hemos abandonado. Padre, que podamos comprender cómo realizar tu obra, Señor, en estos tiempos, en los tiempos que vienen, Señor. Queremos saber lo que tú quieres de nosotros y cómo podemos ser fieles a ti. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que está dedicando este tiempo a participar, Señor, en estas conferencias. Padre, bendíceles, bendice a cada uno de ellos en lo particular, bendice a sus familias, Señor, bendice sus iglesias, Señor, donde se encuentran trabajando, Padre. Sígueles usando para tu gloria. Este sea un tiempo en el cual solo tu nombre sea glorificado. Te lo rogamos, Padre eterno, y te agradecemos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Les dejo así con nuestro hermano Otniel Espinosa, que nos estará compartiendo la primera conferencia. Que el Señor les guarde. Muy buenos días, mis amados hermanos.
Bienvenidos a este ciclo de conferencias que Movipres ha preparado para la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. El día de hoy, el Señor me ha dado la encomienda de compartir con ustedes esta conferencia que lleva por título El gran obstáculo para la misión. Y lo vamos a hacer a la luz de las Escrituras. Evidentemente, antes de comenzar, queremos iniciar con una oración para que el Señor sea el que dirija estos momentos y que Él hable a través de su Santo y Divino Espíritu a nuestros corazones. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, cuántas gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra y sobre todo, Padre, de poder compartir algunos conocimientos con tu iglesia en nuestro país. Padre, queremos que tú prepares nuestros corazones, que dispongas nuestro ser para escuchar, Señor, lo que tú quieres que tu pueblo escuche, Señor, en esta mañana. Padre, danos la sabiduría para entender cuál es nuestra responsabilidad y afrontarla, Señor, ahora en estos tiempos tan complicados que nos ha tocado vivir y que, Señor, sabemos que tú los has diseñado para poder estar más cerca en comunión contigo. Padre, te pedimos todo esto, sabiendo que escuchas nuestra oración, porque la hacemos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues el primer punto que tocaremos en esta conferencia es el pecado del hombre, un gran obstáculo para poder relacionarse con Dios. Y hermano, quisiera hacer una pregunta, esa pregunta que tú la pudieras contestar a lo largo de esta conferencia, que te pudieras dar cuenta cuál es verdaderamente la respuesta a esta pregunta. Y yo lo que quiero preguntarte es, ¿cuál es la razón por la que el hombre no puede dejar de pecar? ¿O cuál es la razón por la que el hombre peca? Trataré en algún momento dar respuesta y a las conclusiones que de manera personal puedo vertir a este conocimiento. Bien, hermanos, a lo largo de esta conferencia veremos a la luz de las Escrituras cuál es el obstáculo principal para la misión de la Iglesia. Analizaremos desde el principio y desde el inicio de la creación cómo el pecado afectó la comunión del hombre y su relación con Dios, y cómo a lo largo de la historia el pecado sigue haciendo estragos en nuestra sociedad, pero en particular en la vida del cristiano y de la iglesia, para lograr la misión a la cual ha sido llamada, que es la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Así que los voy a invitar para que vayamos al principio, para que busquemos en el libro del Génesis, capítulo número 3. Y vamos a leer de una manera muy cuidadosa de los versículos 1 al 24. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos,
y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hermanos, el pecado dio origen a que el hombre se corrompiera. Despertó en el hombre deseos dañinos para su vida. Y la codicia fue uno de ellos. Es un estado de inconformidad provocando un deseo desmedido con el fin de satisfacer su necesidad. Inclusive, el hombre está dispuesto a perder su vida con tal de obtenerlo. Y aunque Eva sabía que Dios había dicho que si comían del fruto prohibido, de cierto morirían, y aún así no le importó. El diccionario describe de la siguiente manera a la codicia: afán desmedido de una persona por tener riquezas o bienes, así como llegar a tener poder y ganar un estatus dentro de la sociedad. Y esto es lo que Eva sentía en su corazón. Ahora ella iba a tener el mismo poder de Dios. Creía que iba a tener la misma capacidad de Dios. Ella había tomado la decisión de ya no hacer la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. Ya no estaba pensando en obedecer la ley de Dios, sino en obedecer sus propios deseos. Por lo tanto, ella estaba dispuesta a sacrificar su propia vida con tal de alcanzar sus propios deseos. Sin embargo, eso no le bastó. Y llevó a cabo lo que le dictó su corazón. Ahora, no podemos dejar de lado las intenciones de Satanás. Sabemos que lo único que él quiere es matar y destruir.
y separar al hombre en su relación con Dios. Y Satanás usará todas las artimañas para engañar al hombre y llevarlo a la condenación eterna, porque su deseo es estropear los planes de Dios. Satanás les hizo creer que iban a ser igual a Dios y lo que encontraron fue la muerte. Dios maldijo a la mujer, multiplicando los dolores de parto, y el hombre estaría por encima de la mujer en autoridad. La mujer iba a desear a su marido y el hombre la dominará. Según la traducción de la Nueva Versión Internacional, el hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí, maldita será la tierra por tu culpa, y con penosos trabajos comerás de ella. Todos los días de tu vida te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, es decir, hasta que muera. También vemos que el hombre nunca ha asumido su responsabilidad. Siempre ha pensado que otro tiene la culpa. Y esta culpa puede ser del mismo Dios por habernos creado así. Otro es el que tiene la culpa, menos el hombre que la comete. En el pasaje de Génesis 3, la mujer culpa a la serpiente. Y el hombre culpa a la mujer que Dios le dio. Y nadie asume su responsabilidad frente al pecado. Ahora, como consecuencia, todas las acciones del hombre están contaminadas por el pecado. Nada de lo que podamos hacer puede agradar a Dios. Es como si estuviéramos hablando de una enfermedad incurable. Tenemos el ejemplo en las Escrituras acerca de cómo debía de tratarse la lepra y los leprosos. Esto nos puede dar una idea, hermanos, de cómo Dios ve nuestro pecado. La lepra es completamente desagradable a nuestra vista. No sé si tú has tenido la oportunidad de ver a una persona o la imagen de un leproso, pero su aspecto, hermano, es muy desagradable. Es de rechazo completamente. Tú no permitirías que un leproso se acercara contigo y que te saludara. Jamás permitirías que un leproso te diera algún regalo. Todo lo que podría darte esta persona que está enferma estaría contaminado por su enfermedad. Esta enfermedad no es agradable a nuestra vista. Y así es como Dios nos ve, completamente desagradables a su vista. Él jamás podría aceptar algún regalo o alguna buena acción porque está contaminada por nuestro pecado. Por eso solo podemos ser agradables a la vista de nuestro Dios cuando hemos sido justificados por el sacrificio de Jesucristo. Y es la única manera en la que nos podemos presentar limpios de nuestro pecado. Pero esto es solo posible a través de su sacrificio y de la preciosa sangre que Él derramó en la cruz. Su palabra dice que solo así podemos presentarnos limpios y sin mancha, que si nuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Por lo tanto, solo así podemos presentarnos justificados delante de nuestro Dios. Pero hay algo también importante en lo que debemos de reflexionar. El hombre no entiende la gravedad de su pecado y por eso lo sigue cometiendo. En algunas ocasiones, como no ve las consecuencias de una manera inmediata, él sigue confiando en que no es tan grave lo que él está haciendo. Él confía en que solo necesita pedir perdón, pero el hombre no está consciente de la gravedad de su pecado, porque su mismo pecado
lo está alejando en su relación con Dios y cada vez lo ve más inofensivo. Cada vez lo hace con más naturalidad y lo empieza a ver como algo que todos hacen. Se empieza a justificar en todas sus acciones, pero él mismo se está engañando. Él cree que lo que está haciendo no le hace daño a nadie. Una de las razones por las que cometemos pecado, y esto es la respuesta a la pregunta que lancé al principio. Una de las razones por las que cometemos pecado y por las cuales no dejamos de pecar es porque no amamos a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente y no amamos a Dios sobre todas las cosas. Cuando tú amas a una persona, no la lastimas, no la ofendes y cuidas esa relación con esa persona. Y con nuestro pecado, lo que hacemos es que ofendemos a Dios y estamos lastimando nuestra relación con Él. Esta persona que somos tú y yo, hermano, no amamos a Dios con todo nuestro corazón. Y por otro lado, ni queremos hacer su voluntad. Pero lo que no sabe el hombre es que cuando no cumple y cuando no hace la voluntad de Dios, esta acción y el pecado lo conduce directamente al infierno. Cuando el hombre comete pecado, ha contraído una deuda enorme en contra de Dios y que no hay manera de pagar esa deuda. Es imposible pagarla por nuestras propias fuerzas. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Esto está en Romanos 6:23. El hombre no lo sabe, pero cuando comete pecado está en franca rebeldía en contra de la ley de Dios y de alguna forma le ha declarado la guerra a Dios. Le ha declarado la guerra al ser más poderoso del universo. Y las consecuencias vendrán por parte de un Dios airado en contra del pecado y en contra de sus enemigos. Todo aquel que no hace la voluntad de Dios se convierte en enemigo de Dios. Y las consecuencias del pecado acarrean la muerte. El hombre tendrá que morir irremediablemente. Y así pasará con toda la humanidad que no tiene una relación con Dios. Está condenada a ir al infierno. La gravedad del pecado es que has ofendido a Dios. Has pecado contra Dios. El pecado nos ha separado completamente en nuestra relación con Dios. Y no hay manera de salvar al hombre a menos que Dios lo salve. La relación se rompió. El hombre ya no puede hablar con Dios a menos que el hombre esté consciente de la gravedad de su pecado. Y por lo tanto, él se arrepienta y confiese con su boca los pecados cometidos, sabiendo de antemano que no hay manera de pagar por sus pecados, a menos que la justicia de Jesucristo lo cubra de su pecado. El hombre debe de saber que transgredir la ley de Dios es adquirir una deuda en contra de Dios y que no hay manera de que el hombre la pueda pagar. Hermano, para que tú te des una idea de lo grande que es esa deuda, es tan grande como Dios mismo. Por lo tanto, el hombre es incapaz de poderla pagar. La justicia de Dios es perfecta e infinita. Por lo tanto, jamás nuestras acciones podrán alcanzar la medida justa a esa justicia perfecta e infinita. El hombre, por su mismo pecado, no puede ver la gravedad de su propio pecado.
hasta que conozca la santidad de Dios. Se trata de un Dios 3 veces santo, que debido a su santidad no tiene relación con el pecado. No podemos acercarnos a Él. Él está apartado de toda maldad y de pecado, y no podemos dar la medida justa para acercarnos a Él debido a su perfecta justicia. Y Dios no puede pasar por alto el pecado del hombre. A menos que venga alguien con una justicia perfecta y pague la deuda que tiene este pecador en contra de Dios, esa es la única manera de poder apagar y satisfacer la ira de Dios a causa del pecado del hombre. El pecador se tiene que dar cuenta de su incapacidad para pagar esta deuda. Se tiene que dar cuenta de que tiene que ser salvado por alguien con una justicia perfecta para que pague por su deuda a causa de su pecado. Y si no hay nadie que pague por él, si no tiene con qué pagar esta deuda, significa que está condenado para ir al infierno por la eternidad. Por lo tanto, el hombre tiene que recurrir a la justicia de Jesucristo y ponerse a cuentas con el Creador del universo, con el único Dios vivo y verdadero, para clamar por el perdón de sus pecados y la redención de su alma. Él necesita de un Redentor que es Jesucristo, que pague la deuda que ha contraído en contra de Dios. Dice su palabra en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y también en 1 Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, el punto número 2 lleva por título Nuestra sociedad, un obstáculo para la misión de la iglesia. Y ustedes me podrán decir, pero hermano, ¿cómo puede usted decir que la sociedad es un obstáculo para la misión de la iglesia? Cuando en realidad es nuestro objetivo, el cómo podemos alcanzar a esta sociedad. Sí, hermano, lo vamos a analizar a través de este punto. Y lo primero que quiero decirles es que el enemigo, a lo largo de la historia, ha engañado a la humanidad, haciéndole creer que no hay Dios, que el hombre no necesita a Dios, que lo importante es creer en algo superior, pero que lo puedes llamar como tú quieras. Les hace creer que todas las religiones conducen a Dios, cuando en realidad a donde los está conduciendo es directamente al infierno. Está engañando a la humanidad. Que no importa qué inclinaciones sexuales tengas. Tú puedes ser homosexual y no te debes sentir excluido. El enemigo les hace creer que Dios así los creó y que no es su culpa. Todos deben de aceptarle tal y como es. De lo contrario, si tú no lo aceptas, puedes ser tachado de retrógrada o de una persona que no tiene amor por los demás. Tan es así que muchos grupos se están uniendo para convencer al mundo que todo esto es normal. Por eso, hermano, el mundo está de cabeza, porque se han olvidado de Dios, donde el hombre vive bajo sus propias leyes, ignorando las leyes de Dios. Y hoy todo lo que vemos descompuesto en la sociedad es producto del pecado del hombre, lo que se conoce como la depravación total del hombre. El narcotráfico, los asesinatos, las violaciones, los secuestros, los divorcios, la homosexualidad, el lesbianismo,
el transgénero, el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la pornografía infantil, la trata de blancas, etcétera, etcétera. Y esto, hermano, ha dado paso a que nuestra sociedad haya perdido completamente el rumbo. Ahora, a lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo. No hay congruencia en la conducta del hombre. Pretende hacer cosas como la inclusión de personas con inclinaciones homosexuales, queriendo ver que su desviación sexual es normal porque Dios así lo creó. Y quieren inculcar desde la educación básica en nuestra nación para que desde niños esto lo vean normal y que no se sientan raros por tener inclinaciones a ser homosexuales o quererse vestir como mujer siendo hombres. Todo este esfuerzo es para vivir en una sociedad incluyente, porque además de todo, el hombre se cree bueno. Por eso dicen las Escrituras lo siguiente, y esto lo vemos en el libro de Romanos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por cuestiones de tiempo, hermano, para no alargarnos mucho en esta conferencia, solamente leeré algunos versículos de este pasaje. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores y detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Por esto y más, hermanos, nuestra sociedad se convierte en un obstáculo para la misión de la Iglesia. En algunos países en Europa ya se han creado leyes para prohibir la predicación de la palabra de Dios en las calles. En nuestro país se está tratando de prohibir que las personas puedan influir en otras personas para hacerlos cambiar con respecto a sus inclinaciones y a sus preferencias sexuales. Esto, hermano, ya existe, pero al mismo tiempo, el reto de la Iglesia es el compromiso con nuestra sociedad. Hermanos, ahora tenemos justamente ese reto, el desarrollar estrategias para llegar a esos diferentes grupos que aglutinan a diversos géneros de nuestra sociedad, algunos de ellos completamente confundidos y deseosos de encontrar la verdad, esa verdad que los hará libres de su esclavitud del pecado.
Hermanos, esto es una oportunidad. Si bien es un obstáculo, al mismo tiempo es una grande oportunidad que tenemos, porque están confundidos y deseosos de encontrar la verdad. Hermano, como tercer y último punto de esta conferencia, ahora veremos el pecado en la iglesia. Hermano, el cristiano también vive engañado por el enemigo, haciéndole creer que puede vivir su cristianismo como mejor le parezca, que es posible llevar un cristianismo sin tantas exageraciones, que solo es necesario cumplir con algunas cosas en las que considere que son elementales o indispensables, que solo necesita ir a la iglesia para cumplir con la parte que le corresponde, que solo es necesario cumplir con el curso de catecúmenos como para poder garantizar su salvación, que no es necesario involucrarse en las cosas de la iglesia porque puede caer en el fanatismo y además ser criticado por su propia familia o por sus amistades, que puede actuar con cierto criterio como para poder hacer algunas cosas sin sentirse culpable, porque no las hace con exageración, que solo comparte el evangelio con algunas personas para no buscarse problemas, para que no afecte su trabajo o su reputación, y que puede encontrar él realmente una justificación a su pecado. Y que en caso de que él llegara a cometer pecado, con solo pedir perdón es suficiente. Pero en realidad, la verdad de las cosas es que este no es cristiano. Lo que está intentando es dar una apariencia de cristiano, como para poder apagar su propia conciencia. Y el enemigo se está encargando de engañarle y conduciéndole al infierno, juntamente con los incrédulos, por su tibieza y por su fariseísmo. Ahora, hermano, el cristiano con el paso del tiempo también va creando sus propios ídolos en el corazón. Estos ídolos son muy difíciles de detectar porque se esconden en nuestro propio yo. Estos ídolos se van formando en el corazón del hombre y por naturaleza buscamos nuestro propio bien, nuestra comodidad, el poder satisfacer nuestros propios deseos y perdemos de vista lo que Dios pide y quiere de nuestra vida. En el caso de Eva, buscaba satisfacer sus deseos para alcanzar la sabiduría igual a la de Dios. Un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Y si no obtenemos lo que queremos y Dios no nos lo quiere dar, entonces lo voy a buscar en otra parte o en algún otro Dios con quien lo pueda conseguir. Ese ídolo puede ser el dinero, el trabajo, mis propias fuerzas, mi capacidad, mi conocimiento. Podríamos entender que estos ídolos son aquellas cosas que buscamos fuera de Dios. Es decir, como no las obtenemos directamente de Dios, las buscamos a través de nuestros ídolos, porque nuestro deseo debe ser saciado. Y no estamos tranquilos hasta que lo obtenemos de alguna forma. Por eso también tenemos malos pensamientos. Detrás de cada pecado hay un ídolo que en el fondo de nuestro corazón se aloja, escondido en nuestro propio yo, nuestro egocentrismo. Y podemos, hermanos, esto verlo claramente a la luz de las Escrituras, en donde vamos a poner el ejemplo del rey David cuando comete el acto del adulterio. Y la palabra del Señor dice en este pasaje: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Hermano, esto que podría ser tan irrelevante esconde el pecado de David y también
sus propios ídolos. Esconde el pecado de la vanidad y el orgullo y la autosuficiencia, porque él se quedó en Jerusalén. Él se sentía confiado, ya tenía la guerra ganada, tenía todo controlado y no necesitaba él salir a la guerra. Su ídolo era su propio yo. Y dice, y continúa las escrituras diciendo, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Aquí nos volvemos a detener. Está el pecado del ocio y de la comodidad. El ídolo de nuestro yo satisfaciendo nuestra comodidad y satisfaciendo nuestro propio ego. Y dice la palabra del Señor, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Nuevamente hacemos aquí una pausa porque están aflorando los pecados del rey David. Malos pensamientos, lujuria, el ídolo de nuestro propio yo, satisfaciendo sus propios deseos, egocentrismo, pensando en satisfacer sus más bajos deseos. Dice la palabra, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Ya ahí él sabía que esa mujer estaba casada. No así. Él envió mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. La consumación completa de su pecado. Ya después vemos que ella concibe al niño y nuevamente vienen a la mente de David malos pensamientos y le dijo, envíame a Urías Heteo. En el fondo del corazón de David quería tapar, quería cubrir su propio pecado. Estaba tratando de guardar esa imagen del rey David, que no se viera manchada a causa de su pecado. Y él estaba dispuesto a hacer lo que fuera, con tal de que no se supiera. Entonces Joab envió a Urías a David, y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab. Hermanos, en el corazón de David había mucha maldad, había hipocresía. El ídolo maquinando para cubrir sus pecados, pensando en que Urías durmiera con su esposa. Esas eran las intenciones, que Urías fuera a dormir con su esposa y su pecado quedara cubierto. Sin embargo, hermanos, vemos cómo hizo estragos en la vida de David. Hizo estragos de una manera muy importante. El pecado de David terminó en asesinato. Dice la palabra del Señor que lo convidó a comer hasta embriagarlo con tal de convencerlo que fuera a su casa. Y como no lo consiguió, entonces mandó y dio órdenes para poner Urías al frente en lo más recio de la batalla. Vemos ahí el pecado del asesinato. Y siguen estando presentes sus ídolos, su propio yo, cuidando su reputación como rey. Y hermano, así es el cristiano en la actualidad, con muchos ídolos en su corazón que no le permiten amar a Dios sobre todas las cosas, porque el cristiano se ama a sí mismo. Es más grande su yo que Dios mismo. Esto no le permite servir a su Creador, sobre todo como Dios se merece, porque le escatima su tiempo, le escatima su trabajo. Y el cristiano da preferencia a sus propios deseos antes que a Dios. Por eso su palabra dice que el hombre no puede servir a dos señores. O amará a uno y aborrecerá al otro. Y así lo dice. Ninguno
puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hermano, la conclusión de esta conferencia: si Dios hubiera decidido no salvar a nadie, Él no estaría cometiendo ninguna injusticia. Sencillamente haría lo correcto conforme a su perfecta justicia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Así que, hermanos, podemos sentirnos afortunados porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él nos eligió por su sola gracia. Dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 17, versículos 5 y 6. A los que me diste de este mundo, siempre fueron tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes de que comenzara el mundo. No cabe, hermanos, la menor duda de que este camino, el camino del cristiano, no ha sido fácil. Siempre ha estado luchando en contra del pecado. El cristiano y la iglesia enfrentando obstáculos para el extendimiento del reino de Dios. El cristiano sigue luchando en contra de su propio pecado y en contra de las artimañas del enemigo. No cabe duda que el camino es muy angosto y lo vemos con las membresías de nuestras iglesias. Muy pocos caminando por el sendero de la justicia y de la vida eterna. No, hermanos, esto no es un consuelo. Es un reto para la iglesia, porque el trabajo ha sido muy poco y que hay que redoblar esfuerzos para entregar buenas cuentas al Creador, que hay que multiplicar los talentos que nos fueron dados para que el Señor no nos llame siervos malos y negligentes, que por el contrario hayamos cumplido con la misión para la cual fuimos llamados y escuchemos la voz de nuestro Padre Celestial. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Sí, hermano, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que el Señor les bendiga, hermanos, y los dejo con la conferencia a cargo de nuestro hermano Eduardo de la Rosa. Hasta pronto. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Ya han escuchado la conferencia del hermano Emanuel, la introducción. También han escuchado la conferencia del hermano Otniel. Ahorita vamos a hablar de la profundidad del Evangelio. Es para mí un gusto saludarles. Es para mí un gusto dirigirme a ustedes, esperando que lo que vamos a platicar sea de abundante bendición para ustedes, para mí y para todo el campo nacional, porque ustedes están representando a todo el campo nacional de la Iglesia Presbiteriana. Bien, al hablar del Evangelio, voy a tomar en cuenta el capítulo 3, verso 16 del Evangelio de Juan, un versículo por todos conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta mañana es necesario detenernos y estudiar un poco más profundamente lo que es el Evangelio. Ustedes y yo conocemos el Evangelio, pero es necesario profundizar en el conocimiento de él. Porque lo que sabemos en realidad del Evangelio es mucho, muy poco. Y nos llevaría toda la vida para adentrarnos en ese misterio que es el Evangelio.
y solamente alcanzaríamos a ver una pizca de lo que es, de lo profundo y de lo amplio que es el Evangelio. Y allá en la gloria, cuando estemos en la presencia con el Señor, seguiremos hablando de Él, y toda la eternidad sería poco para tener una idea más clara acerca de las buenas nuevas de Dios. Lo que está a nuestro alcance saber es lo que el Señor ha revelado en su palabra. El Evangelio, hermanos, inicia con Dios. Es obra de Dios, es un plan trazado, diseñado y realizado por Dios, en el cual el hombre es el único beneficiario y junto con él la creación entera. Hay quien dice que el Evangelio solamente se encuentra en los 4 evangelios. Unos más estrictos dicen que en el Evangelio de Juan está claramente explicado. Y unos un poco más hablan de que Juan 3:16 resume el Evangelio. Y es cierto. Y aunque es cierto que el libro de Juan nos habla profundamente del Evangelio y que Juan 3:16 es el resumen de todo el Evangelio, no es cierto que con solo predicar el libro de Juan o con solo predicar Juan 3:16 podemos comprender la totalidad del Evangelio. Nosotros, tú y yo, como cristianos, reformados, cristocéntricos, creemos y afirmamos que toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos hablan del Evangelio. Avancemos un poco y detengámonos a pensar en este versículo de Juan. Este versículo surge cuando el Señor Jesús está hablando con un fariseo muy prominente que se llamaba Nicodemo. Nicodemo era uno de los principales entre los fariseos, maestro del pueblo, creyente en Dios, obediente a la ley, una persona que debía de conocer, de saber acerca de lo que el Señor Jesús estaba hablando. Sin embargo, al estar interactuando con el Señor Jesús, muestra una profunda ignorancia y confusión cuando el Señor Jesús le está hablando del Evangelio. Entonces el Señor, sabiendo con quién está hablando, utiliza, para que Nicodemo lo entienda, una historia narrada en el libro de Números del Antiguo Testamento. Allá en el libro de Números, capítulo 21, verso 1 al 9, es lo que el Señor Jesús está refiriendo en unos versos anteriores, solamente 1 o 2 versos anteriores, antes de llegar a Juan 3:16. La historia que el Señor Jesús está refiriendo es esta. Cuando el cananeo, el rey Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Aturim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Orna. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía.
Jesús está haciendo referencia a esta historia cuando está hablando con Nicodemo solamente 2, 3 versos antes de decir o de decirle, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Juan 3:16. ¿Qué es lo que está explicando nuestro Señor Jesucristo? Veamos los hechos. El pueblo viene de una derrota contundente que sucede en el desierto. Aún no es tiempo de la conquista, solamente están atravesando el desierto para llegar a Canaán. Y un rey cananeo llamado Arad, ¿qué hace? No les da paso, levanta guerra contra ellos y sin más, los derrota y hasta toma prisioneros. Entonces ellos hacen un voto: Señor, si nos das la victoria, los destruiremos como tú lo has dicho. Dios los entrega en sus manos. Tienen una victoria contundente. Atrapan al rey, lo matan, toman sus ciudades, matan a todos los enemigos y han triunfado. Y siguen caminando en el desierto y conforme van caminando empiezan a murmurar. ¿Por qué nos trajiste aquí? Estábamos tan a gusto en Egipto, aquí no hay agua, este pan que comemos diariamente ya nos tiene fastidiado, queremos sentir satisfecha nuestro vientre. Añoraban Egipto, se quejan, murmuran contra Dios y Dios les castiga. Dios manda serpientes ardientes que muerden a la gente y rápidamente mueren. Muchos mueren. Alrededor de 14,000 personas murieron por el ataque de estos animales durante el tiempo que estuvieron atacando al pueblo de Israel. Entonces vienen con temor ante Moisés, vienen arrepentidos, reconocen su pecado, reconocen que han hablado mal, que ya han visto morir a muchos de entre su pueblo, han visto morir un poco antes a Aarón, que ya ha fallecido, a los hijos de Aarón que pecaron contra Dios también, han visto morir a Coré y toda su gente que también pecaron contra Dios, han visto cómo a María, la hermana de Moisés, fue castigada con lepra, han visto cosas sorprendentes de cómo Dios castiga el pecado de la gente. Por eso vienen ante Moisés arrepentidos, temerosos, diciéndole: intercede por nosotros, pide a Dios que nos perdone. Entonces, Moisés ora, Dios responde y le dice a Moisés: hazte una serpiente ardiente. Moisés la hace de bronce, la pone en un asta y cualquiera que la vea, que haya sido mordido y la vea voltear a verla, vivirá. Hay varios principios del Evangelio que podemos mencionar en esta mañana y que encontramos en este pasaje, ligándolo siempre a Juan 3:16, porque es la historia que Jesús está usando para explicarle a Nicodemo qué es el Evangelio. Podemos decir entonces, conforme vamos avanzando, pero podemos decir un primer principio el día de hoy. El Antiguo Testamento nos habla de Jesús, de la obra de Dios, del amor de Dios y de la gracia de Dios. Es algo que también nace en los evangelios. Por lo tanto, podemos decir que toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos hablan del evangelio, de la obra de Dios. Esta historia es prueba de ello. Jesús ya la ha utilizado, la Biblia nos habla de Cristo, el Antiguo Testamento también, los profetas nos hablan del Mesías que ha de venir, los patriarcas reciben la promesa, Abraham, Isaac y Jacob reciben esa promesa de que en sus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Veamos entonces, ¿qué es lo que nos dice este pasaje de esta episodio de las serpientes y de la serpiente de bronce con respecto al Evangelio? Primero nos dice que el hombre es pecador.
Pues a pesar de haber recibido las bendiciones de Dios, se rebelan en contra de Dios, murmuran en contra de Él, pero saben, al darse cuenta de lo que están haciendo, al darse cuenta que empieza a morir gente, saben que merecen la muerte, saben que merecen castigo. La muerte es su destino. Eso nos dice este pasaje con respecto al hombre. Pero ahora, ¿qué nos dice con respecto a Dios? Dios es soberano. Interviene en la historia haciendo su voluntad y nada más su voluntad. Muestra misericordia por el pecador, como muestra misericordia por este pueblo. Los alimenta en el desierto, les provee de agua, les da la victoria sobre sus enemigos, castiga el pecado del hombre, pero muestra misericordia dando salvación. Esto es lo que Nicodemo, tú y yo debemos entender, profundizar en el Evangelio de Cristo. Más adelante hablaremos de algunos de estos puntos. Recalquemos entonces el primer principio que podemos mencionar el día de hoy. Toda la Escritura nos habla del Evangelio. Y como cristianos reformados y como Iglesia Nacional Presbiteriana, proclamamos la predicación pura de la pura palabra de Dios, recalcando el grito de la Reforma del siglo XVI, solo la Escritura. Afirmamos entonces que nuestra fe está basada en la Escritura y que tenemos a la palabra de Dios como norma de fe y conducta. Avancemos un poco más y profundicemos en el pasaje para ver qué otra cosa podemos encontrar como principio cristiano para nuestras vidas. Esta historia nos habla de un intercesor ante Dios. El pueblo acude temeroso ante Moisés. Tienen miedo de morir y de ser castigados por Dios. Ya han presenciado, como hemos mencionado, diferentes castigos. María, los hijos de Aarón, Coré, tienen temor. Queridos hermanos, cuando demos el mensaje de Cristo, tenemos que hablar de la ira de Dios, del castigo de Dios. Si no, estamos haciendo las cosas a medias. Algunos hablan del temor de Dios como no tener respeto o no dar honor a Dios. Dicho de otra manera, algunos hablan del temor a Dios como tenerle solamente respeto y dar honor a Dios. No cabe duda, estas cosas son necesarias cuando hablamos de nuestra relación con Dios, a quien hay que tratar con honor y respeto. Pero al hablar de Dios también debemos hablar de su justicia, de su justa ira en contra del pecado. La Biblia nos dice, nos enseña que hay que temer a Dios. El Salmo 21, verso 8 y 9, dice así: alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a todos los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Jesús nos dice también que hay que temer al que puede dejar nuestras almas en el infierno. Mas os digo, amigos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo esto, a este temed. Y el único que puede enviar nuestras almas al infierno, ese es Dios soberano. Hay que tratar a Dios no solo con respeto reverente, con verdadero temor a encontrarnos con su justa ira. Y los hombres que están ante Moisés están temerosos por sus vidas y no desean enfrentar la ira de Dios. Moisés entonces actúa como intercesor entre este pueblo temeroso arrepentido y Dios. Se presenta estos hombres ante Moisés porque muchos han muerto
saben que serán castigados y le piden a Moisés que ruegue e interceda por ellos. Hay una frase importante al final del verso 7 que dice así: y Moisés oró por el pueblo. Esto es, intercedió por el pueblo. Moisés es un tipo de Cristo. Es decir, al ser tipo de Cristo, muestra lo que hará Cristo cuando Él venga. Ruega por el pueblo, pide perdón y misericordia para que este pueblo, a pesar de lo pecadores que son, y Dios responde, de una manera para que se salven y no mueran. Le dice a Moisés, haz una serpiente. Él la hace de bronce y la pone en un asta. Y si alguien era mordido y miraba a la serpiente, no moría. Jesús le dice a Nicodemo, te estoy diciendo la verdad, porque le dice, en verdad te digo, te estoy diciendo la verdad del Evangelio. Yo lo sé porque he venido del cielo. Y termina en Juan, y dice en Juan 3:15, el Hijo del Hombre debe ser levantado como la serpiente en el desierto, para que el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús se está refiriendo a la cruz en la que sería levantado y crucificado. Hermanos, al hablar de la cruz de Cristo, tenemos que hablar del pecado, del castigo que el pecado merece, que es muerte y condenación eterna. Tenemos que hablar del juicio de Dios, del castigo de Dios, de la aplicación de la justicia de Dios sobre el pecador, en donde todos los pecados serán castigados. Ni uno de ellos será pasado por alto. El más terrible de los asesinatos, la más pequeña de las ofensas al prójimo, el orgullo, la vanidad, la soberbia, la indiferencia hacia Dios. Todos los pecados serán castigados, serán pagados. Cada uno de ellos recibe el castigo de la justa ira de Dios. Nos encontramos entonces aquí en uno de los misterios más incomprensibles del Evangelio que nos revela la Escritura. Dios paga por el pecado. Dios castiga el pecado en su Hijo unigénito. Hasta el más pequeño de los pecados es pagado por Jesús en la cruz. Todos los pecados son pagados en la cruz. Hagamos esta pregunta. ¿Habrá alguien en el cielo o en la tierra que pueda soportar sobre él la ira del Dios Todopoderoso? La respuesta inmediata es no. Nadie puede hacerlo. Solo Dios puede soportar la ira de Dios. Y toda su ira, la ira de Dios Todopoderoso, fue descargada sobre Jesús en la cruz. Isaías 53, versos 4 al 5 nos dice, o lo confirma, allí el Señor Jesús fue herido de Dios, molido por nuestros pecados, castigado por Dios. Es por eso que nosotros proclamamos a voz en cuello, solo Cristo nos salva, solo Cristo, pues Él pagó por nuestros pecados. Él muere en la cruz. Dice 2 de Corintios 5:21. Por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo y solo Cristo es la proclama del Evangelio. Y esa serpiente en el desierto anuncia la misión del Mesías. Eso es lo que está diciendo Jesús a Nicodemo. Moisés, como intercesor del pueblo, siendo un tipo de Cristo, nos muestra la obra de Cristo ante el Padre al interceder por nosotros. Encontramos entonces el segundo principio. Solo Cristo. Porque Él es el que intercede por nosotros. Porque Cristo es la respuesta a la perdida situación del hombre. Al hablar del Evangelio, hablamos de Jesús. Y al hablar de Jesús, hablamos de su predicación, de sus enseñanzas. La predicación de Jesús, así como la de los profetas, es el reino de Dios. Que Dios reine en el corazón del hombre.
que el hombre conozca a Dios como el soberano Señor que reina y gobierna en el cielo y en la tierra. Dice el Salmo 96, versos 9 y 10. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decide entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. La predicación de nuestro Señor Jesucristo en Marcos 1, del 14 al 15, nos dice cómo era. Después que Juan fue encarcelado, Juan el Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En la historia que el Señor Jesús le ha recordado a Nicodemo, nos habla de la soberanía de Dios, del poder de Dios, de cómo Dios hace su voluntad en el cielo y en la tierra. El pueblo de Israel está en el desierto. Por orden de Moisés han censado al pueblo. Son 603,550, creo, hombres que podían salir a la guerra. No son guerreros profesionales. Los que solamente se menciona que son los que pueden salir a la guerra. Es un censo que Moisés hace en el capítulo 1 del libro de Números. Y en el capítulo 21, el rey Arad, que era poderoso, creo yo, era poderoso, sale, los vence y hasta toma prisioneros. No les teme y sale a pelear. Dios actúa, interviene en la historia de manera sobrenatural. Dios entrega a Arad, a este rey cananeo, junto con todas sus ciudades. Dios entrega al pueblo de Israel a sus enemigos en sus manos. Los alimenta, les da de beber, y podemos afirmar entonces que el destino de los hombres, de los pueblos y de las naciones está en manos de Dios. Por un lado destruye al cananeo y por otro lado muestra misericordia y perdón para los israelitas. Escucha sus oraciones y da un camino para que sean salvos, para que no mueran. Y recalcamos entonces, Dios guarda y dirige a su pueblo. El Señor nos enseña entonces a reconocer el señorío y el reino de Dios en el cielo y en la tierra. El Padre Nuestro, la oración que el Señor Jesús nos enseña en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, versos 10, dice: que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en el cielo y en la tierra. ¿Cómo se cumple en el cielo? Esta es la Nueva Traducción Viviente. Voy a repetirlo. Que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Entonces, la oración que el Señor Jesús nos está enseñando nos lleva a decir: Señor, ven a reinar en este mundo, en mi ciudad, en mi barrio, en mi familia, en mi ser, en mí. Reina sobre todos nosotros como reinas en el cielo. Que el mundo y yo te sirvamos y reconozcamos como nuestro Dios y Rey Supremo. Entonces, el tercer principio que podemos encontrar en este pasaje es que Dios reina y es soberano, y nosotros como cristianos evangélicos tenemos que decir: solo a Dios la gloria, porque es el Rey Supremo. Porque el evangelio no se trata de los hombres, de cuántos serán salvos, aunque es importante, pues Cristo murió por cada uno de ellos. Son importantes los hombres que son salvos. Y los hombres son beneficiarios de la obra de Jesús. Pero el evangelio de principio a fin trata de Dios. Le da la gloria solamente a Dios. Jesús le dice a Nicodemo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, al hablar del Evangelio, habla de Dios. Habla del amor de Dios, de su gracia, de su soberanía para castigar el pecado del hombre en su Hijo, de la justicia de Dios que es satisfecha por el sacrificio de Jesús en la cruz. El Evangelio resalta al Rey, que hace y dirige el destino de los hombres y de las naciones. Dios omnipotente y soberano congrega, dirige, guarda a su pueblo. Y los hombres, como su creación, disfrutan de su misericordia, de su amor y su amor divino y muy especial. Dice Jesús, porque de tal manera es incondicional a pesar de no merecerlo. Juan 3:16 nos habla del inmenso y gran amor de Dios. Nos habla de la manera de amar de Dios, santa, perfecta, completa, divina, incomprensible para nosotros. Es por esa razón que no podemos entender la profundidad del Evangelio. Dios es único y santo, y siendo único y santo, ama al pecador. Dios es justo y no entendemos por qué justifica al pecador, pagando él mismo el pecado de los hombres. Que lo justifique, bueno, pero pagando él mismo por el pecado de los hombres, entregándose a sí mismo como satisfacción para su justicia, estableciendo así la paz entre Dios y el hombre. En el desierto, Dios provee a Moisés como mediador entre su pueblo y él. Da salvación por medio de la serpiente de bronce. Y en Cristo, Dios provee, y en el sacrificio de Cristo, provee el sacrificio perfecto que satisface perfectamente la justicia de Dios y su santidad. Ya no más profetas, ya no más sacrificios, ya no más obras para ser salvos. Hermanos y queridos congresistas, solo Dios es el autor y arquitecto de la salvación del Evangelio. Es por eso que todo el Evangelio le da la gloria a Dios, y también el Evangelio dice, solo es para dar la gloria a Dios. Jesús le recuerda a Nicodemo mostrándole las maravillas que el Señor hizo en el desierto. Y ahora, al mostrarse Él como el Hijo del Hombre, la encarnación del amor de Dios para salvar al hombre, resaltando en todo momento el amor perfecto, divino y eterno de Dios. Toda esta revelación de Dios, recalco, se hace incomprensible para nosotros. ¿Qué es una revelación? La revelación nos llama a que hay algo escondido, hay algo oculto, algo que no entendemos, y en este caso, por obra del Señor, Él la revela, la enseña, muestra cómo es. Es un secreto que antes estaba oculto y ya no lo está. Ha sido revelado. Entonces, este secreto, esta revelación de Dios, aunque es revelación de Dios, no la podemos comprender claramente porque está basado en algo que es en verdad sorprendente o incomprensible para nosotros. Está basado en la gracia de Dios. Recordemos, Jesús habla con Nicodemo y le muestra que Dios dio la salvación al pueblo en el desierto y que lo hace por amor y misericordia. Y lo hizo en el desierto, muestra su providencia, muestra su perdón y muestra su salvación. ¿Por qué no lo entendemos muy bien? Porque nosotros siempre actuamos por conveniencia. Buscamos sacar provecho personal de las cosas, de nuestros actos y de las personas.
Podemos tener buenas intenciones al hacer las cosas, pero siempre buscamos provecho. Nos hemos acostumbrado a amar las cosas y a usar a las personas, siendo que debería ser al revés, amar a las personas y usar a las cosas. Y nos topamos entonces como contra un muro de concreto, que el sorprendente y maravilloso evangelio de la gracia es un regalo de Dios. El hombre no participa en nada en la obra de Dios, es solo espectador y beneficiario de la obra de Dios. Se ha definido a la gracia de Dios como recibir un regalo que no merecemos, y es verdad. Otra manera de decirlo es: la gracia es no recibir lo que merecemos. Merecemos la muerte y en lugar de muerte recibimos vida. En el desierto el pueblo sabía que merecían la muerte y Dios les da un camino para que sean salvos. Jesús le dice a Nicodemo: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando un pecador se arrepiente, dice la Escritura, que hay fiesta en el cielo. ¿Qué es lo que provoca la fiesta? Es verdad que la salvación de un hombre es motivo de fiesta, pero pensar así sería pensar en la salvación de una manera antropocéntrica, centrada solamente en el hombre. La fiesta verdadera es porque en cada conversión brilla, resplandece la gloria de Dios. Los ángeles admirados en el cielo festejan la gloria de Dios. Ven el amor, la misericordia de Dios, su justicia, su santidad, su poder, son los que resaltan. Pensemos, ¿cómo es que Dios hace semejantes cosas tan maravillosas por estos hombres pecadores? Entonces lo que resalta no es que este hombre pecador se salvó, aunque es importante. Resalta la obra de Dios, la gracia de Dios, la providencia de Dios. Es por eso que decimos, como cristianos evangélicos, la salvación, nuestra salvación, tu salvación es solamente por gracia. Esta verdad es incomprensible, pero esta verdad brilla desde el Génesis hasta Apocalipsis en cada una de las páginas de la Escritura. Cuando hablamos de la gracia, hay algo que se nos exige. Tenemos que, cuando hablamos de la gracia, se nos pide y se nos exige creer en ella. Dice Romanos 5:2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Entramos por la fe. Y Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es tan incomprensible la verdad del Evangelio que es necesario creerla por fe, poner mente y corazón en la palabra de Dios y creerla firmemente, a pesar de que no comprendamos plenamente lo que está sucediendo. Creer y poner la fe en que Dios ama al hombre de una manera tan sobrenatural que toma para sí la naturaleza humana y así cumple completamente sus propias demandas de santidad y justicia. Dios paga y castiga las culpas del hombre en la cruz y su justicia es satisfecha. Todo el pecado del hombre es castigado. Las buenas nuevas del Evangelio son que hay que creer y confiar en la obra de Dios, en la obra completa, perfecta, que es idea de Dios y obra de Dios. Recordemos por un momento el episodio en el desierto. Dios provee salvación y dice: el que vea, voltee y vea a la serpiente vivirá. Dios no dice: hay que hacerle un corte en el lugar de la mordedura, chupar el veneno de la herida para sacar el veneno,
Tampoco dice hay que hacer un viaje de emergencia como en ambulancia, tomar al herido y llevarlo al tabernáculo para que sea salvo. No hay que hacer una campaña de exterminio para eliminar a las serpientes. Tampoco hay que hacer una investigación para obtener el suero anticrotálico para que sea inyectado el antídoto contra ese veneno venenoso. Nada de eso. Solo hay que levantar la mirada y ver la provisión de Dios. Levantar la mirada y ver a esa serpiente. Esa es la fe. Creer en lo que Dios ha dicho y obedecer a lo que Dios ha hecho. Solo con eso es suficiente para no morir. Y en el Antiguo Testamento, esa gracia se revela plenamente en el amor de Dios. Y por fe nosotros debemos de creer que esa gracia se revela, creer en el amor de Dios, en la obra completa de salvación realizada por Cristo en la cruz del Calvario, creer en la providencia y misericordia de Dios, poner por obra la fe que decimos que profesamos. Tenemos entonces los 5 principios del Evangelio. Solo la fe, solo Cristo, solo por gracia, solo a Dios la gloria, solo la Escritura. Si tenemos este evangelio tan sobrenatural, entonces, queridos congresistas, ¿por qué actuamos? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué la experiencia en muchas de nuestras iglesias es como si no lo conociéramos? Como si fuera todavía un secreto no revelado. ¿Por qué afirmamos esto? Porque muchas de nuestras iglesias se están vaciando. Los jóvenes desertan y los que permanecen parece como que están en un letargo profundo sueño que no les permite moverse. Esencialmente, la causa principal es porque no conocemos profundamente a Dios. Mostramos que no lo conocemos porque no tomamos en serio y con el debido temor las noticias del Evangelio. No tomamos en serio las advertencias de la palabra y no lo hacemos porque no tenemos suficiente tiempo de lectura de la palabra, de meditación de la palabra, de oración. Hablar de este tema o de estos temas sería motivo de una plática mucho más larga o otra plática. Conocer a Dios nos muestra el Evangelio. Conocer a Dios nos muestra el camino que debemos tomar. Conocer a Dios modifica los intereses. Conocer a Dios transforma el corazón. Si tu corazón no ha sido transformado, puedes ser un buen religioso, puedes ser un buen teólogo, puedes ser miembro del coro y de la sociedad de varones o de mujeres. Inclusive puedes ser pastor, anciano, diácono, algún cargo como oficial o maestro de la iglesia. Pero si tu corazón no ha sido transformado, no has conocido a Dios y tampoco has conocido su evangelio. El evangelio no es solo conocimiento. Conocer es el inicio. Uno de los puritanos, Thomas Watson, dice que el conocimiento de la verdad bíblica es como encontrar allá en el fondo de la mina esa pepita de oro. Pero meditar en la palabra de Dios es tomar esa pepita y sacarla para que hacerla nuestra, que ese conocimiento llegue a mi corazón y me transforme. El evangelio es creer en Dios, creer en Cristo, entregarle el corazón y seguirle. El evangelio es aprender a ser pobre en espíritu, llorar por nuestros pecados, ser manso, tener hambre y sed de justicia, tener misericordia por el prójimo, tener un corazón limpio, estar dispuesto a padecer persecución por Cristo y a ser maltratados por el mundo de una manera injusta porque profesamos ser cristianos y seguidores de Jesús. Y esto no solamente está relacionado, este cambio del corazón, este cambio de la persona, no solamente está relacionado con el culto dominical, que es importante,
Está relacionado con vivir diariamente a los pies de Cristo, de la cruz de Cristo. Seguir a la meta que es Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, dando toda la gloria a Dios en circunstancias buenas y malas. Conocer a Dios es darle la gloria a Dios todos los días de nuestra vida, de rodillas, orando al Señor, actuando en medio de este mundo, dándole la gloria a Dios en todo lo que hacemos. En la historia del desierto, Moisés es el mediador entre Dios y los hombres, pero también es el mensajero que da a conocer la voluntad de Dios al pueblo. En la historia de Nicodemo y Jesús, Jesús es el mensajero de Dios que da a conocer el Evangelio de Dios. Juan 3:11, el Evangelio capítulo 3, verso 11, Jesús dice, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. En forma tal que Jesús está dando testimonio siendo el mensajero del Padre en este mundo. Ambos conocen a Dios y ambos hablan de Él, Moisés y Jesús, y comunican su voluntad. Moisés como hombre buscando agradar a Dios y obedecerle. Jesús revelando con sus palabras y con su persona la voluntad de Dios. Nosotros, tú y yo, la iglesia en México, la iglesia presbiteriana en México, sabemos que todos somos llamados a ser mensajeros de Dios, testigos de Cristo en el mundo, pero enfrentamos un impedimento. Recuerden que nadie puede dar lo que no tiene. Los principios de los que hemos hablado, solo la Escritura, solo Cristo, solo la gracia, solo la fe, solo a Dios la gloria, se han convertido en letra muerta en muchos corazones de hombres y mujeres en nuestras iglesias, jóvenes y viejos, pastores y ancianos, maestros y diáconos. Es solo un conocimiento teológico, pero sus vidas no son congruentes con la fe que profesan. Por lo tanto, la fe es vacía, sin fondo, sin razón. Queridos congresistas, es nuestro deseo y nuestra oración que la iglesia despierte a una renovada relación con su Señor, con nuestro Señor, a una dedicación profunda a la predicación del Evangelio tal y como es revelada en su palabra. Que la iglesia despierte a una vida santa, apartada del pecado y de servicio a su Señor y Dios. Dios nos está haciendo un llamado con esta pandemia, en esta cuarentena. Durante este tiempo hemos experimentado de manera cercana lo frágil de la vida, lo efímero de las posesiones materiales, lo falso y vacíos que pueden ser nuestros intereses. La necesidad de Dios así nos ha sido mostrada, de tener una relación que le dé sentido a la vida. Pues sin Dios, la vida es solamente un absurdo del azar y la casualidad. Y tenemos entonces que responder desde el corazón. ¿Cómo será mi vida cuando esta contingencia termine? ¿Qué deseo y qué busco después de este 2020? ¿Continuaré haciendo las cosas como siempre las he hecho? ¿Leeré la Biblia? ¿Haré oración sin meditación, sin evangelizar, sin discipular? Viendo que la obra del Señor, su iglesia local, va en decrecimiento. Si es así, no hemos aprendido nada. Hemos perdido 7 meses de la vida o los años que llevemos en la iglesia estáticos, sin temor, haciendo continuos viajes en esta pandemia a la cocina, al patio, al refrigerador, qué sé yo. Y la vida sigue vacía, sin propósito, sin aprender nada que sea verdaderamente valioso y trascendente. Es tiempo de acercarnos al Evangelio y meditar en él, en cada una de las acciones y verdades encerradas en estas palabras. Vivir cada día bajo las reglas de Dios. Es tiempo de descansar en Dios completamente, de vivir
va por fe y en la gracia de Dios, profundizando diariamente en la Escritura y de vivir de rodillas ante Dios en oración. Es tiempo de compartir el Evangelio. Es tiempo de levantar discípulos. Es tiempo de fortalecer nuestras iglesias para que sean fieles testigos del Dios que adoramos y servimos. De preparar a las nuevas generaciones para que tomen la estafeta del trabajo del Señor. Si algún beneficio nos deja esta pandemia o este congreso, que sea un nuevo inicio a nuestra relación con Dios. Una relación con Dios renovada, buscando como persona, como iglesia local, como comunidad, como familia de fe, solo la gloria de Dios. Querido hermano, que Dios te bendiga. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir parte de tu evangelio. Y te pedimos, Señor, que personalmente profundicemos en él. Que nos lleves en grupo, como familia, como personas, como iglesias, a conocerte más y a vivir completamente para tu honra y gloria. En el nombre de Cristo. Amén. Congresistas, con esta conferencia damos por terminadas las actividades del día de hoy. El día de mañana iniciaremos nuevamente nuestras actividades a las 10 de la mañana. Les invitamos. Las conferencias de mañana también serán importantes y muy necesarias para esta situación que estamos viviendo.